Muy bien. Bueno, la clase anterior habíamos llegado hasta aquí, habíamos hablado empezado a hablar de archivos y habíamos comentado las funciones de lectura y de escritura de archivos, pero las mencionamos nada más, no nos metimos a ver cómo se usaban. Hoy vamos a prestar un poco más de atención a ello y sí habíamos hablado de que muchas de estas funciones ya las conocemos usándose con lo que sería la entrada y la salida estándar. Es decir que muchas de estas funciones, sacando la f de adelante y también sacando el argumento del file puntero, ya las veníamos usando para interactuar con la entrada y con la salida estándar. Entonces empezamos también a ver cómo se van reutilizando un poco la lógica de cómo se construye todo y por qué se dice que Unix es un sistema operativo orientado a archivos donde todo pasa por un archivo. Entonces, escribir en pantalla o leer del teclado es exactamente igual que hacerlo de un archivo. Lo que pasa es que de alguna forma nos estaban encapsulando ese comportamiento porque se reemplazaba este file puntero por la, digamos, la variable que representa el stdin, el stdout o el stdir. Bueno, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Vimos las funciones de lectura, que eran el fgetc, que es para leer byte por byte a byte, es decir, trabajar con dispositivos seriales. El fgets, que sería leer hasta un /n. Ya hablar de fgts nos está diciendo que este archivo es de modo no binario, es un archivo que tiene texto y que va a tener un salto de línea. Cuando uno piensa en el contenido de un video, de una película, de un audio, o incluso de una imagen, no podemos garantizar de que hay un salto de línea como sí sucede en tal vez un archivo de texto. Entonces, cuando leemos con el fgets, estamos asumiendo que estamos trabajando con archivos de texto. Respecto al fscanf también, porque estamos trabajando con formatos, es decir, que vamos a trabajar imprimiendo campos, algo bastante usual cuando trabajamos con el scanf para imprimir algo bonito. En el caso de los archivos, como hablamos de intercambiar datos con alguna otra máquina, estamos hablando de un formato conocido, pero modo texto. Por ejemplo, los archivos separados por coma o comma separated values, los SSV. ¿Han usado alguna vez un CSV? Bueno, todos conocen el Excel probablemente, o el LibreOffice, o el Google Sheets. Yo voy a abrir un archivo para que vean cómo funcionaría. Pero es un caso, un ejemplo, un archivo en formato. Yo vengo acá al TMP y creo un archivo que sea ejemplo.csv. Entonces yo acá podría poner nombre, apellido, edad. Entonces acá ya podría poner Juan Pablo Pérez, 30, Pedro González, 20, María Bien. Ahora yo sí a este archivo lo abro con el LibreOffice, Calc, que sería el Excel. Yo podría acá abrir archivo y abrir justamente, no me acuerdo cómo le puse, modificar. Y acá ya me pregunta cómo son los campos, si están separados por punto y coma. Ya se dio cuenta casi todo solo. Cuando pongo aceptar, ya acá puedo trabajar como si esto fuera un Excel. Es, bueno, acá es muy chiquitito, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que los archivos con este tipo de formatos son muy fácilmente manipulables con el Excel. Tienen forma de tabla, básicamente, donde los campos se separan por punto y coma. Bueno, ese tipo de archivos los podemos generar entonces con el fscanf o con el scanf, el printf. Vengo con el formato. Bueno, cuestión es que con el fscanf
podemos leer, y con el fread trabajamos en modo binario para, ¿cómo se dice? Leer datos en binario, es decir, ya así tratar con chunks de chunk o cachos o pedazos de bits uno tras del otro en forma de bytes que no tienen por qué tener un sentido como cuando leemos una palabra. Es contenido binario. Entonces acá vamos a trabajar sobre un buffer que se lee sobre dato, una cantidad digamos, cada dato pesa una cantidad de bytes y vamos a leer una cantidad de este tipo de datos. Por ejemplo, si queremos leer bytes, acá le decimos que el tamaño es 1 y leemos 50, entonces dato debería tener 50 bytes disponibles para poder guardar lo que lee de un archivo, que son 50 bytes consecutivos, y eso lo mete dentro de dato. Es para trabajar con datos sin importarnos el formato, es trabajar en binario. Bueno, y lo mismo habíamos visto para las operaciones de escritura. Nosotros teníamos las de lectura y las de escritura. Bueno, vamos a ejemplos, así por ahí es mucho más claro todo. Pero sí tenemos que hacer mención del EOF. El EOF ya lo conocimos de cuando empezamos a ver el getchar. Habíamos dicho que digamos, lo que uno leía del teclado eran bytes, y esos bytes eran chars, y esos chars pueden ser valores entre 0 y 255. Por eso hemos visto que la función getChar retornaba un entero, porque tenía que poder decir que llegó la señal de fin de archivo. Y esa señal de fin de archivo es algo lógico, es algo que no existe, pero es una señal, solamente eso. Al ser una señal, el sistema operativo, en este caso bueno, el lenguaje, lo que hace es recibir esa señal y saber que algo cambió. Es decir, que ese dato que llegó no es un byte que se leyó, es una marca de fin de archivo. La marca de fin de archivo viene a ser como el último vagón de un tren. En la clase anterior creo que puse un ejemplo bastante similar. Y nosotros cuando vemos un tren andando sabemos cuándo es el último vagón porque lo vemos, pero somos personas que podemos discernir ese hecho. Pero en las computadoras, cuando un archivo termina, necesitamos recibir esta marca que indica que se llegó al límite, que pasó el último vagón. Entonces esa marca es un flag que se levanta cuando se alcanza ese hecho. Habíamos visto también que cuando uno por el teclado ingresa caracteres, podía con control Z o con control D, según se esté en Windows o en Unix, podíamos enviar este fin de archivo indicando de que terminamos el ingreso de caracteres. Era mucho más serio pensar en decir ingrese caracteres hasta el fin de archivo que ingrese caracteres hasta ingresar un asterisco, por ejemplo, porque el asterisco es parte del alfabeto que yo quisiera leer. Si no, debería ver cómo leer el asterisco. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos el getchar. La cuestión es que para conocer si un archivo se ha recorrido y ha alcanzado el fin de archivo, se utiliza una función que es feof. Feof me indica si un file descriptor ha alcanzado ese fin de archivo, ¿sí? También vimos que la glibc tenía un problema, que se lo mostré en una clase, creo que habrá sido hace 4 clases atrás, que lo vimos porque a uno de ustedes le funcionaba diferente un ejemplo que yo había mostrado respecto de el scanf, donde la marca de fin de archivo en mi versión del sistema operativo no se mantenía, mientras que en los nuevos sistemas operativos, por usar una nueva versión de la glibc, sí se mantenía esa marca de fin de archivo en estos file descriptors de la entrada estándar. Por lo tanto, esta marca es una marca que se setea sobre estos archivos que tenemos abiertos. Entonces esta función, si bien la podemos usar, no es la forma de trabajar con todas las operaciones que estuvimos viendo previamente. Es decir, que si bien todas estas funciones cuando llegan al fin de archivo lo marcan, no es que cualquiera de estas funciones se usan para recorrer un archivo hasta llegar al fin de archivo. Y acá vamos a ver un ejemplo. Para entender bien, siempre igual la solución es leer el manual de las cosas. No se lleven por lo que creen que va a ser una función. Siempre tienen el manual a disposición para leerlo. Y siempre nos aconsejan cuando compramos una computadora, cuando compramos un auto, cuando compramos una tele, cuando compramos lo que compren nuevo, si viene con un manual, léanlo. ¿Por qué? Porque el manual dice cómo se usa. Entonces, si después haces lío, la única forma de saber por qué lo estás usando mal es leyendo cómo se usa bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver este ejemplo que incurre en un problema. A ver, si miramos este código no parece tener nada mal.
nosotros tenemos un archivo que ya se abrió, imaginemos que ese segmento donde se abre el archivo fue previo a ese i igual 0, y lo que estamos haciendo es, mientras no llegamos al fin de archivo, lo que hacemos es, usamos fgetS. fgetS lee hasta el fin de línea, es decir, hasta un /n. Hay un montón de archivos, sobre todo de configuración en Unix, que tienen este formato, es decir, que son líneas separadas por enters. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo de un archivo con este formato, y lo que vamos a hacer es imprimir cada una de las líneas prefijadas con el prefijo line, y con 4 dígitos imprimiríamos el número de la línea. Por lo tanto, cualquier archivo que estemos tratando acá, lo que vamos a hacer es leer con fgetS cada línea e imprimir el número de la línea seguido por la línea en sí. Entonces lo que vamos a ir viendo es que en pantalla se va a imprimir line 001, bueno, en este caso sería 00, line 000, line 001, line 002, así hasta llegar a la última línea, que sería la n-1. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona ese programa. Ay, que le pifio a todas las teclas. 08. Este ya lo vimos, es 02. Bueno, acá tenemos el programa principal. Un programa principal que, como les decía, acá lo que tenemos es buff sys, así como está definido dentro de, creo que era stdlib o stdio. Vamos a ver si era, creo que es stdlib. Grep buff sys barra user include std. Ahí está, backsys en stdio.h está definido. Entonces ya ahí tenemos un tamaño buffer grande que lo inicializamos en basura, algo que no debería interesarnos, y lo que hacemos es, si no recibimos dos argumentos, recuerden que el primer argumento es el nombre del programa, el segundo argumento acá sería el nombre del archivo que quiero leer como parámetro. Entonces, si no me mandan esa cantidad de argumentos, ya fallo. Después lo que hago es abrir el archivo de solo lectura, ¿sí? Que me llega con el primer argumento. Acá lo que hacemos, si no lo podemos abrir, imprimimos el error. Y por último hacemos el bloque que veíamos hoy en la teoría, que es, inicializamos ahí en 0, lee, mientras no habremos llegado a la marca de fin de archivo, hacemos un fgetS sobre buff, que es el buffer, de size of buff, es decir, leemos a lo sumo size of buff bytes, y por último le mandamos el archivo. Esto nos asegura de que que fgetS no va a tratar de leer más de size of buff menos un byte, porque así funciona el fgetS. Después lo que hacemos es imprimir la línea y vamos a ver cómo funciona esto. A ver, acá tenemos un archivo que es el de tcpassword. ¿Saben lo que es este archivo en Linux? Bueno, para todos los que no lo sepan, este archivo es el archivo donde están dados de alta todos los usuarios del sistema. A pesar de su nombre, no tiene las passwords. O sea que este archivo lo puede leer cualquier usuario. Lo que tenemos es un formato de archivo parecido al CSV que les mostré hoy. De hecho es un CSV pero en vez de estar separado por comas, está separado por 2 puntos. Lo que tiene este archivo como formato son una serie de campos, donde tenemos primero el username, después tenemos la password, que está con una X siempre porque está en otro archivo. Tenemos el user ID, que es un número que identifica al usuario, el group ID. Esto que está acá es lo que se conoce como gecos, que es la descripción del usuario. Bueno, acá no tiene mucho sentido, pero acá por ejemplo vemos que System Network define como gecos una descripción un poco más robusta y tiene campos, subcampos dentro del campo que se separan por coma. Acá no hay ninguno seteado, pero no podría setear nombre, apellido y otros datos más. Ahora no recuerdo el formato de gecos, pero no viene al caso, y de hecho gecos, las siglas tampoco recuerdo qué son, pero sí tienen que ver con los campos que describen. Después lo que tenemos es lo que sigue,
es el home del usuario, es decir, el directorio donde está el usuario, y por último, el shell que va a usar. Es decir, que esto es mucha información del sistema. Más allá de lo que significa este archivo, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es usarlo como un archivo que sí termina con enters. Son líneas, una línea debajo de la otra, ¿sí? Vemos que hay 50 líneas, ¿sí? Desde la 1 hasta la 50. Vamos a ver qué hace nuestro programa cuando lo probamos. El programa era el 02, entonces vamos a probar este programa. Si no le mando nada, me dice que necesito mandar un archivo. Y ahora vamos a probar de mandar el archivo de password, que tenía 50 líneas. Lo que vemos acá, si vamos al principio, es que esto arranca en la línea 0, o sea que debería haber llegado a la 49 para ver 50. Pero lo que vemos es que la última línea aparece 2 veces. Entonces, acá estamos incurriendo en un problema. El problema es que no está funcionando bien nuestro programa. Para entender cuál es nuestro problema, tenemos que ver el manual del FGTS. Entonces vamos a ver el manual del FGTS a ver qué es lo que hace. FGTS, vamos a ponerlo en inglés porque, como siempre digo, los manuales en castellano no están del todo bien actualizados. Acá está. Acá dice, FGTS, lee a lo sumo one less than size characters from string, es decir, que va a leer un carácter menos del tamaño especificado que uno le manda acá como size. Y los va a almacenar en el buffer apuntado por la variable s, o sea, va a leer del string hasta size menos un byte sobre s. ¿Sí? La lectura finalizará cuando se encuentra un EOF o una nueva línea. Si una nueva línea es leída, entonces almacenada en el buffer. Se va a agregar un /0 al final del buffer leído. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en realidad vemos cómo funciona. Esta función, por lo que me está diciendo, lee de string y deja el dato en S. Pero vamos a ver un poquitito más qué es lo que retorna cada función. FGTS dice que retorna S on success, es decir, retorna el buffer que leyó, y nulo cuando tiene algún error o cuando llegó al fin de archivo, porque no se leyeron más caracteres. ¿Sí? Entonces, si miramos qué es lo que está pasando, es que cómo se setea la función del... Vamos a volver a abrir el ejemplito. Y acá vemos que este FGTS, si yo me estuviera fijando qué es lo que retorna, ¿no? Me dice que retorna lo mismo que tiene esto. ¿Sí? O sea, la definición es que FGTS dice que retorna buff cuando termina bien o nulo cuando se da la condición de fin de archivo o, bueno, se produjo algún tipo de error por el cual no puede seguir avanzando. Y ahí está el principal problema. ¿Por qué? Porque si pensamos o miramos este archivo, pero le tengo que meter la lupa muy finito a este archivo. Cuando yo hice acá, el B, yo puedo hacer un cat de este archivo. Y si me fijo cuál es el último carácter, el último que está atrás de la última línea, la última H de este archivo, vamos a ver qué es, o de -c, vemos que termina con un /n. Exacto, entonces lee la última línea y cuando vuelve a leer la siguiente, es el fin de archivo, o sea, es la nada misma. Y ahí le está retornando null. Sin embargo, todavía no se marcó el fin de archivo. Entonces, si volvemos a mirar este código, lo que nos damos cuenta que sucede acá es que lee la última línea, imprime todo, vuelve, no es foff, lee, acá retorna nulo, y vuelve a imprimir, retorna nulo y sobre buff no lee nada, falla. ¿Sí? Claro, como dice Facundo, entra porque todavía no procesó el /n, exactamente. Pero cuando lee la siguiente línea, acá le devuelve nulo porque llegó al fin de archivo. Y como, digamos, si bien lo devuelve, no cambia lo que tiene buff.
Y buff queda con lo que tenía antes, repitiendo la última línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Yo acá lo que les puse, ahora vamos a ver cómo es la solución. Acá lo que les puse es otro comandito, que es este que está acá, que nos permite hacer exactamente lo mismo para ver qué es lo que daría. Este comando que les puse acá, esto igual debería arrancar en 0 para que sea igual, ¿no? Así debería haber quedado nuestro programa. Y fíjense que nuestro programa terminó funcionando así, repite la última línea, ¿sí? Esto que les puse acá es un comando que se llama AWK, y este comando AWK es un comando que en realidad es un lenguaje parecido, o sea, es un lenguaje que inventaron 3 personas que fueron muy importantes en la historia. Y se llama AWK por las siglas de esas 3 personas. La A es de ajo, ajo, pero no escrito como el ajo que comemos, sino que es AHO. Ajo, Kernighan y Weiss. Son 3 personas, bueno, Ajo y Weiss han escrito un libro muy conocido de lo que es estructuras de datos, y Kernighan el lenguaje C. Y este lenguaje es un lenguaje bastante fácil de trabajar, por eso se los pongo acá para que lo vayan conociendo. Y además es interesante aprenderlo porque en la consola de Linux es una utilidad recontra potente. Como están viendo acá, este programa es un programa muy simple que lo que dice es, tiene 3 secciones el AWK. El begin, donde uno define entre llaves qué es lo que quiere hacer para el cuerpo, y después el cuerpo del programa, que está entre otras llaves. Acá lo que estamos haciendo es inicializando una variable en i en 0, y los valores que toma el AWK es cada una de las líneas que tiene este archivo que estamos mencionando arriba. Entonces fíjense que acá lo que estoy diciendo es que imprima lo mismo que funciona el printf, donde le estoy mandando acá el i, que lo voy incrementando, y peso 0, que tiene el valor de la línea. Esto es tan potente que yo podría, si quisiera, pasarle acá menos f 2 puntos, decirle cuál es el separador de campo. Ahí sigue funcionando igual, pero yo acá podría, si quiero, poner solamente el campo 1 y el campo 1, nada más. O el campo 6. ¿Se entiende? Bueno, el comando WK es el lenguaje en sí, si lo quieren aprender, es un manual, deben tener unas 50 hojas, muy chiquitito. Muy fácil de leer y un utilitario muy pero muy potente. Por eso les puse ahí abajo cómo hacer este mismo programa en una sola línea. Y para verificar lo que nos debería dar, cómo debería quedar bien. Bien, ¿cómo solucionamos el problema de recién? Bueno, fíjense que la versión que solucionó el problema, más fácil de verlo comparado, era el 02C con el 03C. Comparando estos dos programas, son iguales, lo único que cambia son las condiciones. El fgetS ya retorna null cuando falla. Entonces, lo que hacemos es, cuando se usa ese fgetS, no se usa el feof. ¿Por qué? Porque el fgetS ya retorna null cuando llega al fin de archivo. Por lo tanto, el uso adecuado es el que vemos a la derecha. No es un while not feof con un fgetS adentro. Es un while fgetS retorna algo distinto de nulo. Eso que estamos viendo ahí es una pregunta un tanto redundante. O sea, esto podría ser directamente así. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es que si lee algo, lo imprima. Vamos a probar nuestra nueva versión de la aplicación, que sería la 03 con RTC Password, y ahora sí deberíamos ver las 49 líneas si funciona bien. ¿Sí? Bien. No es que el feof no se marcó, pero se marcó en un destiempo respecto de cómo funciona el fgetS, porque el fgetS lee hasta un /n, entonces hay que tener cuidadito con el feof. De hecho, es una función que no se usa mucho. Se usan más los controles de los valores de retorno de cada una de las funciones de lectura, para saber si llega al fin de archivo. Bueno, acá vamos a ver otro ejemplito de fgetS y leof. Voy a usar el fgetS pero para otra cosa. 03 fgetS, este ya lo vimos, es
04. Bueno, acá lo que tenemos es un programita que lo que hace es abre un archivo y una vez que lo abre, mientras no llega al fin de archivo, lo que va a ir haciendo es leyendo bytes, verificando la cantidad, o sea, acumulando la cantidad de bytes. O sea, en n, esto lo debería setear como un unsigned para que quede mejor, long, y acá deberíamos imprimir ahí, a ver. Entonces, mientras yo no llegue al fin de archivo, lo que voy a hacer es ir incrementándolo. Esto lo podemos hacer en una sola línea para que quede más cortito. Y si llegué al fin de archivo, que cuando termino debería ser por eso, si no es porque hubo algún otro problema, imprimo que llegué al fin de archivo y el número total de bytes leídos fue el n que leí. Por último, si acá hubo algún otro problema, tengo que imprimir un drama, cerramos todo y deberíamos terminar. ¿Sí? Acá me está diciendo qué está pasando. Opa. Y acá le pasa que Arce no lo estoy usando. No, también no importa eso ya en detalle. Compilamos y probamos el 04 con etc password. Y lo que me dice 3042. 3042 bytes será el tamaño real del archivo etc password. Bueno, ¿cómo es el tamaño del archivo etc password en Linux? Bueno, con el comando ls-l puedo ver que el tamaño del archivo es exactamente 3042. ¿Sí? Todo lo que hicimos fue un programa que lo que hace es cuenta bytes, nada más. ¿Para qué? Para poder informarme cuánto es el tamaño de un archivo. Qué porquería, ¿no? Tener que recorrer todo un archivo para contar los bytes. Vamos a ver que hay una forma más elegante de hacerlo. Bien. Reusando lo aprendido con getC y putC. Bueno, ya en las primeras clases, cuando vimos stdin y stdout, habíamos visto cómo hacer un copy de la entrada estándar a la salida estándar, que lo usamos con la redirección para, por ejemplo, ver cómo podíamos copiar archivos. ¿Recuerdan? Usando redirecciones del sistema operativo más que nada. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un programa que es un poco más elegante, porque hicimos un copy que hace lo mismo que hacíamos antes, pero en vez de usar getchar y putchar, usamos fgetc y fputc. Lo que quiero que vean de este ejemplo es cómo aprovechamos las ventajas de poder trabajar con la salida y entrada estándar o con archivos de forma indistinta. Entonces vamos a hacer que nuestro programa se comporte igual que cuando lo hicimos hace unas clases al principio de la materia, que usamos otras funciones, pero usando estas nuevas funciones, que van a poder funcionar con archivos o con la salida estándar. Entonces, nuestro copy está acá. Siempre empezamos por el programa principal para entender bien de qué se trata. Lo que vamos a hacer es usar una función que nos va a ayudar a parsear, a manejar los argumentos del programa, que es getOpt. Ya vine hablando en otras oportunidades también de esta función. Fíjense que para usar getOpt voy a necesitar una variable que tiene la opción que haya ingresado el usuario. Y lo que hago es inicializar dos variables de tipo archivo, in y out, que quedan inicializadas con stdin y stdout, que son justamente la entrada estándar y la salida estándar por default. ¿Sí? Entonces, nuestro programa lo que hace es utilizar getOpt para indicar, ¿se acuerdan cómo era getOpt? Más o menos. Bueno, repasamos un poquitito. Nosotros acá lo que tenemos es count, es la cantidad de argumentos que yo recibí, args, los argumentos que recibí,
Y estoy diciéndole a GetOpt, toma, mira, encárgate vos. Yo la verdad no tengo muchas ganas de trabajar ahora y pensar. Yo lo que quiero es que parsees mis argumentos diciendo que lo que soporto es la opción "-h", "-i" y "-o". Y que la "-h" no recibe argumentos y que la opción "-i" y "-o" sí reciben argumentos. Por eso los dos puntitos detrás de la "i" y de la "o". Pero la "h" no tiene dos puntos detrás. Entonces la "h" es un argumento unitario, mientras que el "-i" y el "-o" reciben detrás de la opción "-i" algo extra y detrás de la opción "-o" algo extra. Ese algo extra es porque si leemos la ayuda vamos a entender bien qué es lo que hace nuestro programa. Nuestro programa admite que vos podés especificar con la opción "-i" un archivo de entrada, con la opción "-o" un archivo de salida. Esos corchetes son opcionales, indicando de que vos podrías no especificarme el "-i" y yo voy a asumir stdin. Y si no me mandas "-o", voy a asumir stdout. Vamos a ver el comportamiento para entender lo que queremos hacer. 0.5 copy. Si yo lo pruebo así, asume entrada y salida estándar. Control D, termino. Si yo le mando "-i" y le mando /etcpassword, ¿qué haría? ¿Qué les parece? Me imprime el archivo en pantalla, exactamente como dice Facundo. ¿Por qué? Porque la entrada es el archivo etcpassword, la salida es, al no decirles, la salida estándar. Si yo ahora le pongo "-o /tmp prueba pass", no imprime nada en pantalla y lo que esperaría tener en, vamos a probar nuestro programa, 0.5 "-i /tmp prueba pass, es lo mismo que tenía el otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si yo acá le paso "-o /etcpassword"? ¿Qué les parece que pasaría? Error de permisos, exactamente. Muy bien. Bueno. Vamos a ver entonces cómo logramos hacer eso que quisimos hacer. Entonces, si la opción que el getOpt en la opción O es una I, estoy esperando que me indiquen abrir un archivo de entrada. Entonces, a in, que estaba seteado en stdin por defecto, lo que hago es le pongo un fopen de optar. Acá lo estoy leyendo como archivo, es solo lectura binario. Entonces, si no lo puedo leer, tengo que imprimir un error. Lo mismo que pasó hoy con el O, con el tcpassword. Por el contrario, si me mandan la opción O, lo que voy a abrir es sobre out, el archivo que me haya mandado como argumento. Y si hay un error, imprimo el error. Una vez que yo salgo de este case y de este while del getOpt, lo que tengo es en in y en out dos archivos, uno de entrada y uno de salida, que pueden ser stdin y stdout, o puede ser un archivo y otro archivo. Bueno, todas las combinaciones que se podrían dar con el "i", el "-i" y el "-o", seteándolos o no. E invoco a copy, que hace copy. Bueno, copy es lo que veíamos hoy en la teoría. El copy es muy simple. Lo que hace, define una variable C sobre la cual lo que lee de in lo pone en out. ¿Sí? Y el myClose tiene que cerrar los archivos, pero solamente si no son stdin ni stdout. Por eso es que uso una función propia nuestra, llamada myClose, que valida si el archivo in es stdin, no lo cierra. Y si es stdout, tampoco lo cierra. ¿Se entiende el ejemplo? Muy bien. Bueno. No debería pasar nada, pero creo que no sé si no te da error. No tiene sentido cerrar la entrada estándar ni la salida estándar, porque se siguen usando. Bueno, uso de fscanf y fprintf. Recién vimos el ejemplo de trabajar con el fgts y con el fgc. Vamos a ver cómo se trabaja con el leer con formato e imprimir con formato.
Bueno, acá vamos a ver un caso muy similar al ejemplo que vimos recién, la misma lógica de leer de la entrada estándar, de la salida estándar, pero acá trabajamos con un archivo de formato. Ya cuando uno trabaja con formato, el formato es algo que se preestablece, es decir, algo que ya de entrada tenemos que ponernos de acuerdo, porque este programa, por ejemplo, fíjense que este while lee fscanf con count y se fija que la cantidad de campos que lee. ¿Cuántos campos espera leer por este while? 3 campos. ¿Qué pasa si le mando 2 campos? Y nuestro programa anda como traste, porque lo que está esperando es leer 3 campos, ¿sí? Separado por coma, como estamos viendo ahí. ¿Y qué valores, qué son cada campo? Floats. Y los floats pueden ser números negativos, positivos, con punto en el medio por los decimales. Y la coma, porque la coma en inglés, no sirven los números porque en los floats la coma es el punto. Esos son los problemas que tenemos los argentinos y la gente que usa otro tipo de notación en los números. Porque usamos el float como lo asumen los yankees, digamos, y tenemos un número que por ser flotante, la coma decimal se ve como un punto y usamos la coma como separador de campo. ¿Se entiende eso que digo? Perfecto. Bueno, vamos a probar nuestro programa. Como les dije recién, este programa 06 funciona muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior, es decir, que podemos trabajar en la salida estándar. Vamos a ver qué pasa si trabajo en la salida estándar. Yo podría poner el 1 como el 2 como el 3, podría poner el 2, el 5.6 y el 100.5. Y van viendo que así funciona. Si pongo menos 12.3, menos 2.2, 5.4, también funciona. Todo se va a la miércoles cuando yo pongo 12.a,3 y ya, bueno, y ya pasó que no entiende y sale, explota. Bueno, pero esto también funciona con archivos. Entonces acá hay un ejemplito que está acá, que lo podemos usar con nuestro programita, con -i, 06, perdón, sample, ¿sí? Y podemos usar el -on barra tmp salida.sample.csv si quisiera. Y acá puedo usar el LibreOffice, como les dije, para abrir salida sample csv y vamos a ver que me abre el archivo, ven, como están viendo en pantalla, automáticamente con las columnas como corresponde, ¿sí? Porque también está separado por coma. Bien. Vamos a ver ese ejemplo entonces, cómo está hecho. Bueno, 06 format. Bueno, acá la parte relevante, o sea, la parte de abajo es idéntica a la anterior. Lo que estamos cambiando es que en el anterior ejemplo llamamos a copia, acá llamamos a parse. Entonces tenemos que ver cómo está hecho parse. Vamos a parse y acá está. Parse es la lógica que vimos recién en el extracto que vimos en la teoría. Lo único que hacemos es verificar que leemos 3 floats bien, y si eso no se cumple, ese while sale y nos fijamos. Si no llegamos al fin de archivo y llegamos a algún formato inesperado, podríamos haber consumido ese carácter y salteado la línea, bueno, distintas políticas que podemos llegar a querer hacer. No es el caso ahora. Si algo viene mal formado, explotamos y decimos error, línea mal formada, y salimos y a la mierda, ¿sí? Y lo que sí vemos es que cuando imprimimos, también imprimimos con formato, y un formato un poco más bonito, le agregamos 2 decimales al flow, nada más. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Uso de fread y frwrite. Bueno, estas son las dos funciones que por ahí le dan el salto un poco distintivo de lo que veníamos trabajando ya con las entradas y salidas estándar. ¿Por qué? Porque estas funciones trabajan bajando la memoria como la tenemos en nuestra máquina al disco, al dispositivo de almacenamiento.
Es por eso que tenemos que trabajar con archivos binarios y no de texto. Podríamos estar bajando texto si lo que tenemos son strings, si queremos. O sea, si yo agarro el archivo de password, como recién les mostré, que es un archivo de texto, y lo que leo, el crudo que leo, lo vuelvo a escribir, va a funcionar leyendo archivo de texto. Pero me permite trabajar estas dos funciones con cosas binarias. E incluso empezar a pensar en formato binario. Formato binario como cuando hicimos el cuestionario o la incógnita que planteé, era cuánto ocupa un entero. Y habíamos dicho que un entero ocupa 4 bytes, ¿recuerdan? Pero si queríamos escribir el número 65.536, ya estamos ocupando más de 4 bytes. Y esa era la diferencia entre escribir un entero en binario de escribirlo en texto. O sea, si yo escribo un entero con fprintf, va a ocupar la cantidad de dígitos que tenga ese entero. Y ese entero puede tener incluso un menos por ser negativo, puede tener el número más grande de 2 a la 4 menos 1, 2 a la 3 sería, perdón, 2 a la 3 no, 4 bytes, 4 por 8, 32, es 2 a la 31 menos 1, el número más grande que podemos representar, un número gigantesco en bytes. Entonces, obviamente que ocupa mucho menos guardar 4 bytes que guardar la representación textual de ese entero. Eso lo hablamos la vez pasada. Lo que también dijimos es que tenemos que considerar que no todos los procesadores manejan la misma representación interna de tipos de más de un byte. Es decir, que cuando nos vamos de un byte, es decir, tenemos tipos de 2 bytes, de 3 bytes, de 4 bytes, bueno, de 3 no tendría mucho sentido, pero por ejemplo un entero que tiene 4 bytes, es importante si se usa Big Endian o Little Endian. Entonces tenemos algunas soluciones a este problema, como son el uso de estas funciones de Endian o Byte Order. Yo acá les puse los links para que los puedan leer, puedan ver de cómo se usan. Vamos a abrir los dos, 1 y 2. El byte order es más estándar que el otro. Este que es Endian, le cuesta abrirse. Este que estamos viendo es el que se usa cuando uno programa cosas con redes, cuando se trabaja con sockets específicamente. Entonces tenemos, más allá de que uno puede saber si es Big Endian o Little Endian, lo que tenemos es el host to network o host to network long, host to network short, o network to host long o network to host long, que son dos formas de transformar enteros, en este caso son sin signo, de 32 bits o de 16 bits, de como tengas la representación en tu máquina, a lo portable, que sería la red. Es como que ustedes están parados en su visión, o sea, host to network sería transformar de la representación que tenga tu máquina, sea big o little, en la que tenga la red. Entonces yo cada vez que pongo algo en la red, lo transformo de cualquier sea mi representación, no importa, porque eso se encarga de la función esta, a lo que la red entiende. Y cuando levanto algo de la red, lo tengo que transformar del formato de la red al formato del host. Por eso están estas dos funciones, el host to network y el network to host. Este nombre que yo le digo host to network o network to host son nombres bastante feos, ¿no? Pues HTON o N2H. Pero significa eso, host to network o network to host, ¿sí? Por otro lado tenemos esta, que son Endian. Y las de Endian, creo, si no me equivoco, son compatibles con BCD, otro tipo de estándar, digamos. Entonces, para que esto funcione, tenés que definir esto e incluir Endian.h. No es tan estándar esto. Entonces, a ver, acá dice, la ventaja de byte order, que son estas que están acá, es que están disponibles en todos los Unix, ¿sí? Sin embargo, bueno, estas son más apropiadas para cuando uno trabaja en el mundo de BCD. Entonces tenemos estas funciones que son host to Big Endian de 16 bits o host to Little Endian de 16 bits o Big Endian de 16 bits a host o Little Endian de 16. O sea, tenemos todas las combinaciones para
transformar de lo que mi host representa a big endian o little endian. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, no, sí, porque tiene de 64 y de 32, sí. Lo que pasa es que en general vos podés ir, o sea, vos cuando vas trabajando con Host to Network, a ver, igual creo que tenés otras más de esta, no sé, si es de 64. Tendría que fijarme, sí, debe haber, la verdad no sé, por ahí lo puedes pensar sí, con esto de byte, con Endian tenés más soporte de mayor cantidad de bytes. Lo importante es tenerlo presente cuando uno trabaja. Generalmente se trabaja con 16 o 32 bits. Así que eso es en general lo que uno termina trabajando cuando operás con los tipos de datos que vos tenés a disposición. Bueno, vamos con los ejemplitos de esto, que más allá de esto acá no lo voy a mostrar con el tema del endianness, solamente mostrar el uso del FRead y el FWrite con estructuras muy personalizadas para que vean el alcance de esto. Esto que voy a mostrar igual no sería lo más prolijo de usar porque como vamos a ver acá no le damos bolilla al endianness. Lo mencionamos para tenerlo presente, pero en este ejemplo justamente omitimos ese caso porque volcamos la memoria como la tenemos en nuestra máquina al disco. Entonces tenemos 07 FRead FWrite 07. Bueno, acá lo que tenemos es un programa que acá empieza el programa, también va a usar GetOPT, acá no va a trabajar con STIN y STOut, y lo que va a recibir como opciones, ¿qué ven acá? ¿Qué opciones ven que GetOPT va a soportar? H, B con argumento y C con argumento, exactamente. Por lo tanto, la opción B abre un archivo, en acción dice read, y con C abre un archivo out y la acción dice create. Son dos casos distintos. Y si leemos la ayuda, vemos que nuestro programa admite la opción "-b" para visualizar el contenido de un archivo y "-c" para crear un archivo. El propósito de este programa es pedir datos de personas y bajarlos a un archivo. Va a ser una base de datos de personas, si queremos, una base de datos, bueno, no tanto como base de datos. Entonces lo que vemos acá es una estructura que es TPerson, que tiene un first name, un last name, un document type y un document number. Lo que vamos a hacer es, defino también un enumerativo, create o read. Y lo que vamos a hacer, bueno, en myClose como antes, lo que hacemos es, si están los archivos no distintos de nulo, se cierran. Y lo que hacemos después es ver cómo es el leer una persona en un archivo, es decir, lo que va a hacer es leerla del teclado y escribirla en un archivo, mientras que la otra va a ser leerla del archivo e imprimirla en pantalla. La parte más compleja de esto es leer una persona desde el teclado. ¿Por qué? Porque hay un montón de validaciones. Entonces van a ver que este es bastante extenso, pesado, horrible. Pero bueno, había que hacerlo. Entonces acá lo que tenemos es un do while que imprime. Ingresa los datos de la persona. Bien. Nombre, uno solo y sin espacios. No estamos usando el scanf extendido como lo vimos también en clases previas. Y estamos leyendo el nombre de la persona sobre p.firstname. P es una persona que no hay que alocarla ni nada, es un dato, una variable estática. Leo el nombre, leo el apellido, imprimo. Ingrese 0 si el documento es DNI o 1 si es pasaporte. Entonces, mientras el valor que leo sea un valor numérico, no sea un valor numérico, se queda pidiendo un valor numérico. Una vez que sale, se fija si el valor es un valor válido, si es 0 o 1. Cuando está toda la validación correcta, me pide el número de documento. El número de documento hace lo mismo, valida que el valor sea un valor numérico y que sea un valor positivo.
Entonces, cuando todos los valores están bien, me imprime lo que yo ingresé. Usted ingresó nombre, apellido, tipo de documento, número de documento. ¿Desea guardarlo sí o no? Si le digo que sí, lo que va a hacer acá es la parte importante de todo esto que vimos hasta acá. Son todas validaciones para arriba. Esta es la parte importante. Le estamos diciendo que use fwrite, bajando lo que tiene un buffer, que en este caso es P. P es una variable estática, una variable tipo tPerson. Es una estructura. Entonces estoy diciendo, escribí la estructura como está en memoria, bájala al disco. ¿Cómo sabe bajar eso al disco? Bueno, le decimos lo que ocupa una persona y cuántas personas queremos bajar. Entonces en este caso le estamos diciendo que baje la variable P, la posición de la memoria que apunta a P, porque es un buffer, o sea, son los bytes crudos de la representación de la persona. ¿Cuántos bytes tiene que bajar? Lo que ocupa la persona. ¿Y cuántas veces va a bajar personas? Por si esto es un arreglo de personas, en este caso es una. Entonces acá lo que está haciendo es escribiendo en el disco una persona, ¿sí? Que es la que tengo en memoria. ¿Se entiende? Bien. Una vez que salgo acá, me dice agregar otra persona. Entonces, si respondo que sí, vuelve a la iteración y se queda escribiendo personas. Y acá tengo el que lee personas del disco. Entonces, este lo que hace es leer personas del disco, las imprime en pantalla. Lo que hace es mientras el fread. ¿Qué retorna el fread? Bueno, acá es interesante. El fread retorna la cantidad de elementos leídos. Entonces, yo acá le estoy diciendo que lea sobre la variable P. Fíjense que le paso la posición de la variable P. Una variable estática, pero le digo que me la inicialice, por eso le paso ampersand P. Que lea tPerson bytes, ¿sí? Lo que ocupa es el size of tPerson. Y que lea una sola persona. ¿Desde dónde? Desde el archivo in. Si lo que me retornó es 1 es porque leyó una persona. Si lo que retornó es 0 es porque no puedo leer más personas, llegó al fin de archivo. Entonces lo que recibe el fread, lo que retorna el fread es la cantidad de elementos que ahí la estoy marcando, que le estoy diciendo que lea. Si yo le hubiera dicho lee 10 personas y me retorna una, entonces va a leer una, me dice cuántas leyó. O sea, el fread le retorna la cantidad de elementos que puedo leer. Si yo le pido 10 va a tratar de leer 10, pero si lee 5 me devuelve 5. ¿Se entiende? Bien. Entonces, generalmente las condiciones de fin es mientras el fread retorna un valor, si le retorna un valor entre 0 y el valor que pedí, estamos en condiciones de decir que leyó algo, ¿sí? Bueno, ahora en este caso, como leí uno solo, lo que hago es imprimir la persona. Imprimo, usted ingresó el nombre, el apellido, bueno, lo mismo que imprimíamos hoy. Bien, vamos a probar este programa, cómo funciona. 07. Si no le mando nada, me dice que lo use con "-h". Y si le pongo "-b" y le paso 06 sample.txt y no sabe cómo leer una persona, o sea, mal, no anda. Ahora, ¿qué pasa si yo acá le digo que cree un archivo de tmp people.dat y le pongo un nombre Juan Pérez, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene DNI. ¿Está todo bien? Perfecto. Vamos a agregar otro, sí. María Flores. Tiene pasaporte y es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Todo bien. A ver, otro no, me cansé. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora le digo que me visualice esos datos? Bueno, veo que levantó los datos que escribí, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene ese archivo? Tiene la memoria volcada. O sea, lo que tenía en memoria lo volqué en, un dato atrás de otro. Fíjense que podemos verlo. Puedo verlo con el comando D, hemos visto. Bueno, acá empieza. Y lo que veo es que tengo un Juan. Y fíjense que Juan tiene lo que yo leí con basura
hasta que no aparece Pérez. ¿Por qué Pérez tarda en aparecer y tiene basura? Porque mi variable no es de... ¿Cómo se llama? Bueno, ahí me fui a la miércoles. ¿Dónde está Pérez? Pérez, debería aparecer por algún lado. Acá, Flores. Y María. No, puede ser que lo haya confundido. ¿Verdad? Ah, ¿lo encontraste? 001. Ah, Pérez, muy bien, sí, tenía que estar, si no era una cosa rara. Lo que tenemos que ver es cuánto ocupa cada, o sea, si esto lo analizamos, vamos a ver que lo que tiene todo hasta acá es lo que ocupaba la variable de tipo nombre, ¿sí? Y Pérez lo mismo, y después de Pérez, cuando termina, después de los bytes de Pérez, empezará el tipo documento, que es un 0, y atrás el DNI, que tiene que estar escrito en Vigo Little Endian según la arquitectura de la máquina, ¿sí? Entonces acá pueden ver el volcado de memoria, cómo está todo representado, ¿sí? Bien. ¿Venimos bien hasta acá? El archivo termina siendo, o sea, para leer con FRead tenés que leer de archivos de bloque, exactamente. Lees de a más de un byte a la vez. Vos no podés de un dispositivo serial leer de a varios bytes a la vez, lees de a uno. Por eso es que con ese tipo de archivos vas a usar siempre FGC. Pero cualquier archivo de un file system es un archivo de tipo bloques. O sea, vos podés leer bloques por cómo se guardan los archivos en el file system. Eso lo van a necesitar operativos. Bueno, uso de fsic y de ftel. Bueno, estas funciones te permiten posicionar en un archivo para empezar a recorrerlo desde esa posición, o también para conocer cuál es la posición del cursor que viene recorriendo un archivo. Entonces, fsic me va a permitir ubicarme en alguna posición de un archivo, mientras que ftel me va a permitir saber en qué posición estoy. Vamos a ver qué interesante lo que se puede hacer con esto. Primero que podemos cambiar, voy a hacer un ejercicio acá que vamos a hacer el 0, ¿se acuerdan del F04? Vamos a hacer con el 04, vamos a ponerle mejor 08, size of file. Vamos a hacerlo directamente así. stdio.h, include stdio.h, y vamos a hacer un int main que recibe un int arc, un constchar entero arb, y lo que vamos a hacer es devolver cuánto ocupa un archivo. ¿Se acuerdan que hoy lo hicimos? ¿No? Con el FGC que contábamos con un while. Vamos a hacer un fopen de arb de 1 de r. File asterisco f if f creo que ya tenía toda esta parte considerada perror. El perror ya if
Bien. Y acá, si está todo bien, vamos a hacer un fseek. Y vamos a leer el manual del fseek. Man fseek. Fseek recibe el archivo, desplazamiento y origen. Entonces, fíjense que si yo me quiero posicionar al final del archivo, tengo que decirle que me quiero ir a la posición 0 desde el final. El origen puede ser seekset, seekcur o seekend. Seekset es ir al principio, seekend es ir al final y seekcur es donde estoy parado. Eso por si yo quiero en cualquier momento, no ahora que estoy en el archivo, que estoy al principio o al final básicamente. En cualquier momento estoy usando un archivo y podría decir, para, de donde esté, anda -3 posiciones. ¿Me explico? O sea, es para eso el seekcur. Entonces acá yo lo que tengo que poner es fseek, fseek es en 0. Ahora esto creo que retorna, no vuelve nada. La función rewind no. La función fseek devuelve en 0. Y ftel devuelve el desplazamiento. Cuando acaban mal, devuelve -1. O sea, si esto es distinto. Si esto es menor que 0, error posicionando el archivo. Y acá vamos a imprimir printf el tamaño bueno, a ver. Que se la esto es R. Ahora sí, bien. Bueno. Uh-huh. 08 size of file /tm etc password. ¿Qué dice? Mal. ¿Qué está mal acá? Algo dice mal. fseek. Está al revés el fseek. Oh, Dios, dice todo al revés. 08. Cuando leí mal. Esto es. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Esto pasa por
trabajar en vivo. Bueno, ahí está. Eso fue una forma más eficiente de ver el tamaño de un archivo. ¿Se entiende cómo funciona el fsic y el ftel? Vamos a ver cómo hacer un comando. No voy a hacer ese comando porque es más complicado hacer ese comando, pero hay un comando re interesante en Linux que es tail. Yo puedo agarrar un archivo como puedo agarrar el tail de -5 de /etc password y me devuelve las últimas 5 líneas. Este comando no es tan simple de hacer, pero vamos a hacer algo parecido, que es en vez de devolver las últimas 5 líneas, sería devolver los últimos X bytes. Más eficiente, a ver. Sí, ponele. Es más eficiente. Sí. Habría que ver con un archivo grande. Ahora yo creo que tengo un archivo acá. Descargas. Braveheart. Ah, no, pero esto es de la película. No, acá. -lcr h. No hay un archivo grande acá que amerite. Bueno, vamos a. ¿Qué voy a hacer? Ver otro ejemplo. Esto es el tail. Le decía, el tail funciona de esta forma en Linux. Son las últimas 5 líneas. Lo que vamos a hacer nosotros es un programa que funciona un poco distinto, que es le tenemos que decir -i, por ejemplo, /etc password, y la cantidad de bytes a mostrar, los últimos bytes. Entonces -n 50, por ejemplo. Esto me muestra los últimos 50 bytes, ¿sí? Que no es lo mismo que las últimas 10 líneas. ¿Cómo hacemos este programa? Fíjense que se correspondería a ir al final del archivo, retroceder 50 bytes o 250 bytes y empezar a imprimir todo en pantalla. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería. Bueno, siempre acá lo que tenemos es el parseo de las opciones, que cuando salimos ya tenemos todo seteado. En in, el archivo abierto, en n, convertido el valor ya a un número. ¿Sí? Count tiene la cantidad de bytes que tenemos que usar en el tail. Entonces con esos datos ya podemos trabajar. Pero lo primero que hacemos es hacer un fsic en irnos al final del archivo. Si nos podemos ir al final del archivo, lo que hacemos después es verificar si el total, que lo tiene ftel, es menor que count. Fíjense, acá estamos haciendo una asignación en el mismo if. O sea, total tiene ftel. Si la cantidad de bytes total es menor que la cantidad que me pidieron, o sea, yo tengo un archivo de 3 bytes y me dicen mostrar los últimos 50 y no voy a poder. Entonces hago una advertencia y pongo que count sea total, porque no tiene sentido, sino voy a mostrar todo el archivo. Acá me voy con un fsic a 0 menos count desde el final, o sea, me posiciono desde el final menos count bytes. Cuando termino de posicionarme de esa forma, lo que hago es imprimir todo lo que voy leyendo. Fíjense que acá podría haber usado un fgetc, pero estoy usando un fread. Leo sobre buffer de a 1 byte, pero buffer size. Buffer size está definido acá arriba como 512. Es decir, que esto lo que está haciendo el while es, mientras lea más de 1 byte, este fread, todo lo que lee, lo va a imprimir en la salida con fwrite. Y ese out es stdout. ¿Sí? Entonces, si prestan un poco de atención, lo que está haciendo es se posiciona hacia atrás n cantidad de bytes y después lo que hace es con fread va leyendo de a chunks de a buffer size bytes y eso lo imprime en la salida. ¿Se entiende? Bueno, con todo esto ya ustedes deberían haber visto un ejemplo de cada una de estas funciones para poder hacer cualquier trabajo práctico que se les plantee. Porque vimos un caso específico de cada uno de
de los tipos de funciones. No, acá está inicializado así, que es de 512. Acá. Buffer size 512, por eso. Solamente por eso. No, si vos le decís leer 512 y lees 50, te devuelve 50. Cuando llega lee hasta donde puede. Y devuelve lo que leyó. Por eso es que acá, fíjate que... Perdón. Por eso es que acá decimos que lea 6 of char bytes buffer size. Si leyó buffer size, en count retorna buffer size. Pero si leyó 5, acá voy a imprimir después 5. Lo mismo que leí. Tiene que estar todo, es una orquesta sinfónica esto. Está todo orquestado. Bueno. Y ahora viene operaciones con file descriptors. Bueno, las operaciones que son de bajo nivel, ya hablamos un poquitito, les voy a mostrar un poquitito las analogías, pero esto no entra en la materia, solamente más que nada un poco de contextualización. Esto es más para sistemas operativos o algo más avanzado. Bueno, las funciones de bajo nivel, en vez de streams se utilizan file descriptors. Estos file descriptors son números enteros, ya lo habíamos dicho. Las funciones de bajo nivel proveen la misma funcionalidad que las de streams, pero además otras funciones más específicas que no tienen sentido en streams. Existe una equivalencia entre file descriptor y streams. Vamos a ver cómo de un file descriptor puedo pasar un stream y de un stream puedo pasar un file descriptor. Entonces, primero, los archivos estándares, que son exactamente los equivalentes a las variables file, stdin, stdout y stdir, son stdin file no, stout file no y stdir file no. Que si hacemos un grep de eso acá adentro, hacemos un grep de esto, perdón, de stdin barra user include unistd.h. Vemos que el stdin es el 0. Vamos a hacer un egrep de stdin, stdir y stdout. El 0, el 1 y el 2. ¿Qué estamos viendo? Que hay cierta analogía entre algo que veníamos haciendo en las redirecciones. No sé si se acuerdan que cuando mostramos que esto fallaba, decíamos para tirar el error estándar poníamos esto. ¿Recuerdan? Yo, como regla mnemotécnica, tengo que el 2 mayor 2 es porque el file descriptor del str es el 2. Regla mnemotécnica para acordarme. Así que bueno, nada, por ahí para llegar a sus propias conclusiones de que estos tres valores, el 0, el 1 y el 2, son el stdin 0, stdout el 1, stdir el 2. Bien. ¿Cómo se abren archivos usando file descriptors? Bueno, con open. Este open abre archivos y abre dispositivos, abre cualquier cosa. Lo cierto es que, a diferencia del fopen, el open recibe el nombre de lo que quieren abrir, ¿sí? Y flags, además del modo. Pero fíjense que el modo tiene un tipo específico modet. Entonces, vamos a ver un poquitito el mandos open. Y podemos ver acá que el open, bueno, odio esto que está en castellano. Voy a poner lang igual c. Tienen el path o flags, el path flags o el modo, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver es acá, flags. Los flags pueden ser o read only, o read only, o write only, o read write, ¿sí? Pero además tenemos un montón de otros flags, como podemos ver acá, que tenemos append, async, fíjense todos los que hay, los permisos.
Bueno, es mucho más de bajo nivel las opciones que podemos setear. Pero si ustedes necesitan abrir un archivo, ¿sí? Con Open, pueden abrirlos con un permiso específico, pueden abrirlos con alguna condición específica que tiene que ver con el manejo más de bajo nivel de cómo se trata ese archivo. Entonces, se llaman de bajo nivel porque tenemos otras opciones a la hora de cambiar cómo ese archivo se comporta. El close es igual al fclose, directamente recibe el file descriptor y lo cierra. Después tenemos como equivalencias con los streams, con f de open, a partir de un file descriptor, me devuelve un stream. Y inversamente tenemos que a partir de un stream podemos obtener un file descriptor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo leemos y escribimos con estas operaciones bajo nivel? O sea, una vez que abrimos algo, podemos leer con read y escribir con write. Y el read y el write funcionan muy parecido al fread y al fwrite. ¿Sí? Muy parecidos. Bien. Con esto concluimos con manejo de archivos. Estamos muy prontos al final del horario. Me gustaría la clase que viene, tranquilo, cerrar este tema que nos queda pendiente, que es punteros a funciones, punteros a void y argumentos variables. Y con esto concluimos la materia, ¿sí? Por lo menos la parte teórica. Así que, si les parece, cortamos acá y ya la clase que viene arrancamos más fresquitos con tema nuevo. Muy bien.